¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo Fierros a Fondo por Moldes Cable Color, frecuencia 2, frecuencia 99. Y hoy, como lo anunciaban ahí, en el cierre Bulnes Trabaja y Crece, con un programa muy especial. No podíamos estar ajenos a la problemática mundial, bueno, y lo trasladamos a nivel local. Vamos a hablar de coronavirus y vamos a hablar con el doctor Rubén Eduardo Galeto, el director del Hospital Municipal Tomás Ponzone de Coronel Moldes. Con él dialogábamos y bueno, en Buenas Ondas FM, charlaba con Jorge Curletti, decidimos tener este programa especial de Fierros a Fondo para aportar un pequeño granito de arena a esta problemática mundial. Comenzamos entonces, escuchamos a la primera parte del doctor Rubén Eduardo Galeto en Buenas Ondas. Bueno, ¿cómo andas, Rubén? ¿Bien? Bien, bien. Como dijiste recién, un gusto volver a compartir con vos esto, en medio de tanta preocupación y tanta organización. Bueno, es bueno estos masajes al alma de volver a juntarnos con amigos. Juntarnos con amigos. Aunque en una situación bastante difícil, complicada, como es el tema de ahora del coronavirus que nos sorprendió a todos, ¿no? Sí, obviamente estamos viviendo una situación que escapa a la normalidad que veníamos teniendo. Hay que entender que no hay expertos en esto, porque se trata de una patología, un virus nuevo, donde se conocen algunas características y se desconocen muchas, donde no tenemos terapéutica, no hay tratamiento. Sí tenemos la esperanza de que ya se están investigando vacunas, incluso se están probando en seres humanos, pero todo eso lleva un tiempo que no creo que sea menos de un año, y después hay que implementarla, porque son muchos millones los afectados, y obviamente como ha pasado en otras epidemias, las vacunas llegan a determinados países casi hasta 2 años después de que ocurran las epidemias. Entonces es un tema preocupante, donde, como dije, no hay expertos. Tenemos que juntarnos entre el equipo de salud como guía, el equipo de salud a su vez tomar los protocolos que hacen los comités de especialistas en el país y del ministerio, y en el ámbito local juntarnos con los referentes de las instituciones, con los medios de comunicación, con la gente que realmente hay que reconocer que el ciudadano de Moldes tiene mucha predisposición en colaborar y está muy abierto a las recomendaciones. Entonces todas esas cosas suman. Y después, bueno, estarán las anécdotas. Yo decía ayer en una reunión que en estas contingencias, en la historia fue siempre así. En estas contingencias se ve lo mejor del ser humano y a veces se ve lo peor del ser humano. Acordémonos que por ahí empiezan a aumentar los insumos. Hay que ser muy racional, eso en reuniones que tenemos con el equipo de salud, muy racional en el uso de los insumos, de barbijos, de alcohol en gel y todo lo que es necesario, porque empiezan a escasear. Y todas estas medidas de prevención es para evitar que eso pase, para evitar que no haya escasez de elementos y que no se saturen los centros de salud. Yo recuerdo siempre con los largos viajes que hacíamos a Córdoba juntos para entrevistar a algún profesional, que cuando una de esas charlas me decía siempre: mira, Jorge, es mejor prevenir que curar. Ahora la palabra prevención está mejor que nunca. Sí, es la herramienta más importante. Es la herramienta más importante, la prevención, porque sí hay medidas que es lo que se hace habitualmente. La gente que trabaja en salud tiene normativas para manejarse siempre con la prevención, incluso hasta el cuidado ante cualquier patología. En estos casos hay que extremar y hay que multiplicar y replicar esos conocimientos de prevención y de manejo con la población. Entonces eso es lo que hace que tengamos que insistir, esto de comunicar a la gente, en este caso a diario, porque las normas que teníamos días atrás va cambiando al otro día. Ya hemos escuchado, por ejemplo, de los países de tránsito del virus, que era Europa, Irán, China, Estados Unidos. Se le ha sumado ahora
Chile y Brasil, que esto fue una medida de ayer a última hora. Entonces tenemos que empezar a decir ahora a la población que la gente que ha venido de esos países inmediatamente tiene que entrar en cuarentena. Es un poco difícil indicar algo que no está oficialmente aceptado. Era fácil decir a la gente que hiciera cuarentena de los países que ya habíamos dicho anteriormente. Claro. Y por ahí, entre los países limítrofes que venían, desde el punto de vista epidemiológico, lo lógico y lo más fácil para el equipo de salud es que se cierren las fronteras y que no entren. Pero a eso hay que adosarle un conocimiento científico y estadísticas que sean valederas. Ahora se ha propuesto eso, entonces la gente que viene hay que decirle formalmente que ahora tiene que hacer la cuarentena. Y los que han venido hace menos de 14 días, con esta normativa tienen que completar los 14 días. Eso hay que entenderlo así, porque es una forma eso es muy importante, debido a que si nosotros tomamos esas medidas, lo hacemos con seriedad y con colaboración, ¿qué es lo que va a pasar? No necesariamente vamos a hacer que no nos contagiemos, pero lo importante de esto es que el contagio no haga un pico creciente. ¿Por qué? Porque eso es lo que le pasó a Europa, donde la densidad de población es importante. Si nosotros logramos que todos los que nos tenemos que contagiar sea a lo largo del tiempo y nos vamos repartiendo, los sistemas de salud, los insumos que hacen falta van a ir acomodándose. Pero si no, va a ser un pico y ahí vamos a tener falta de insumos, falta de equipos de salud o instituciones de salud que tengan un normal funcionamiento, pues la vamos a saturar. Fíjate vos, a propósito de lo que decías, cuando íbamos a hacer las notas de prevención a instituciones de mucha afluencia de pacientes y mucha casuística, el número de respiradores que había, contando las unidades coronarias y la terapia intensiva, era mucho menor. En las instituciones más grandes podía haber entre 15 respiradores, pongamos 20 respiradores. Pero ¿qué pasa? Cuando la necesidad, que es lo que pasó en Europa, cuando la necesidad de tener asistencia ante una complicación en pacientes de riesgo, en pacientes que no hayan evolucionado bien, va a tener la difícil misión de ver a qué paciente vas a darle el tratamiento completo. Entonces, por eso es que hay que aceptar las reglas que van surgiendo día a día, respetar las normas que decimos tanto a nivel del Ministerio de la Nación, a nivel provincial, y las medidas locales, porque nos acordemos que cada población tiene sus propias características. Seguramente. Tenemos que entender, y le pregunto, de que esto no es chiste, no es una joda, esto es serio. Yo creo que la gente tiene que tomar conciencia que cuidándose está cuidando al prójimo. Y eso de la gente que viene de los viajes, sí o sí tienen que hacerlo. Así vengan de un país que no es de riesgo, ¿no es cierto? Es una medida importantísima, porque ahí estamos evitando la propagación y el probable contacto. Después, a esa medida, eso pasa a nivel nacional, a nivel provincial, nos pasa a nivel local. Todas las medidas que nosotros adoptemos a cualquier nivel, las medidas que adoptemos en el hospital, las medidas que adoptemos aquí en Molde, todas no van a ser la medida excelente, no va a ser la medida 100% exitosa. Tenemos que tratar de tomar las medidas que tengan menos problemas, que causen menos problemas. No vamos a tener una medida que sea 100% acertada, porque lo que hacemos hoy, mañana lo tenemos que cambiar. Entonces, la idea está en que desde los equipos de salud, la población en general, tomemos la medida que menos problemas acontejan. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tomamos una medida, siempre va a haber pero, y cerramos acá, pero, y cosas acá, pero, y sí, pero vos hiciste esto y después fuiste ahí, sí. Exactamente, siempre vamos a encontrar, porque esto es como detener el aire, no lo vamos a poder detener. Entonces, tomando las medidas que menos problemas ocasionen, vamos a estar haciendo mucho bien a esta contingencia. ¿Por qué? Porque, esto es más o menos, si tomamos todas las medidas necesarias y las que menos problemas ocasionen, vamos a estar manejando un auto
a 110 km por hora con cinturón de seguridad puesto y los faros encendidos. Si nosotros no tomamos esas medidas, vamos a estar manejando una Ferrari a 320 km por hora y no somos pilotos de Fórmula 1. Entonces, eso es muy importante. Y aceptamos las críticas, incluso la modalidad de las reuniones es exponer cuál es la realidad, dar las normativas del equipo de salud, apoyado por las normativas del Ministerio de Salud, y escuchar también las opiniones de cada uno de los sectores de la sociedad para que aportemos a que esto salga lo mejor posible y ayudarnos a tomar las medidas que nos ocasionen menos problemas. Después vamos a hablar de las medidas que hay que tomar, pero se me viene otra pregunta. Yo tengo que consultar cuando yo vengo de viaje, porque es el punto clave, me parece. Vengo de viaje y digo, no hago la cuarentena, tengo que hacerla. Y cuando hago una consulta, ir a hacérsela a usted, a un profesional, no a un vecino, a cualquier persona. Che, me pondré en cuarentena, sí o no. Tiene que ir a un profesional para que le explique. Para que entienda. Eso está bien. Ahora tenemos que afinar bien la modalidad que vamos a usar. Si los pacientes vienen de viaje, hay un número de teléfono disponible, que es un número de consulta del centro de referencia que tenemos acá, que es el hospital. Hay un teléfono que va a ser atendido por el médico que está de guardia ese día, donde va ese teléfono, no hay que saturarlo con otras consultas. Ya hemos tenido esos casos a las pocas horas de dar conocimiento de ese teléfono, hemos tenido consultas que no tienen que ver con esto. Entonces ese teléfono hay que aprovecharlo exclusivamente para consultas relacionadas a este problema epidemiológico que tenemos. Una de las medidas, si el paciente tiene fiebre o tiene síntomas, es consultar con su médico de cabecera. Si no tiene médico de cabecera, tiene un centro de salud al cual puede consultar. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque ahí vamos a orientar lo siguiente: a todo el cuadro clínico que se presenta, que es fiebre, tos, dolor de garganta o con probable dificultad respiratoria, ese es el cuadro clínico plurívoco, digamos. Clínicamente es imposible con esos síntomas diagnosticar o diferenciar si se trata de un caso de coronavirus o de una gripe común. Claro. ¿No es cierto? Eso es muy difícil, salvo que se hagan los análisis correspondientes. Pero ¿qué pasa? Ese cuadro clínico, que lo vamos a tener en el invierno, porque viene la época invernal, eso hay que sumarle el antecedente epidemiológico de haber estado en los países de riesgo que se van nombrando habitualmente, o haber estado en contacto estrecho con un paciente que haya viajado a esos países o que haya tenido síntomas. Entonces, con ese panorama que tenemos ahí, el médico sabrá indicar si el paciente es un paciente que tiene fiebre, tiene síntomas y se trata de un paciente que no tiene otros factores de riesgo, se va a actuar en consecuencia. Si ha viajado a otros países, ya hay una alerta distinta a la de recién, y el médico tomará los recaudos. Eso es un poco lo que hace el funcionamiento del hospital. Los pacientes que tengan síntomas, que tengan fiebre, van a concurrir al hospital. Van a sacar el turno como se sacaba habitualmente, pero los pacientes febriles van a entrar en otro circuito. A los pacientes febriles se les entrega una ficha chiquita que tiene 4 puntos para contestar sí, no, nada más, donde se les pregunta si ha tenido fiebre, si ha tenido tos, si ha tenido dolor de garganta, si ha tenido dificultad respiratoria, si ha venido de viaje de los países en riesgo, y si ha estado en contacto con algún paciente que lo haya hecho. Con eso hay dos normativas. Los pacientes adultos, por el lado externo del hospital, se ha montado un consultorio de fiebre en lo que es el Zoom del hospital, donde está diagramado una sala de espera con la distancia de las sillas separada prudencialmente como nos indican los protocolos, y un consultorio donde un médico o el médico que elijan incluso se va a trasladar por el área interna del hospital, tiene que tomar los recaudos necesarios, ahí hay cuestiones técnicas de barbijo, gafas y todo lo demás, y va a ser atendido. Y de nuevo va a salir con sus indicaciones, si no es un caso que requiera observación e internación, va a salir a su domicilio, con la recomendación que si tiene fiebre de cualquier origen,
tiene que quedarse en la casa, no tiene que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque, como dijimos recién, como no podés diagnosticar, hacer el diagnóstico diferencial de lo que son los síntomas de gripe común de un coronavirus, entonces, mientras menos virosis comunes, habituales que tenemos todos los años tengamos, más fácil va a ser la casuística y más fácil va a ser el diagnóstico y la prevención. Por eso se indica también que ante la posibilidad ya de las vacunas antigripales, que se vayan vacunando precozmente. Así evitamos que la gripe se nos junte con estos casos. Claro. Entonces vamos a ser claros, si nosotros tenemos virosis como todos los años, si no hay gente vacunada, vacunada contra gripe, contra neumonía, esas virosis también saturan las instituciones de salud. Incluso, ya que hemos dicho todo este panorama, ¿qué es lo que hay que decir? Esto no hay que tener miedo. Todas estas cosas que uno hace hincapié de estadísticas y de realidades que estamos viviendo es para que se tome conciencia de que lo que tenemos que tener miedo a no hacer lo que debemos hacer. Entonces tenemos que tomar las normas de prevención. ¿Por qué? No nos asustemos porque estamos en esta contingencia ahora. Es cierto que es un virus altamente contagioso, que va a afectar a mucha gente en el mundo, pero ¿qué pasa? La epidemia de gripe en Estados Unidos tuvo una mortandad de casi 50.000 personas. Una epidemia de gripe. Entonces, en su época, la gripe A tuvo mucha mortalidad también. Ni hablar en lo que fue en la epidemia del ébola. Fíjate vos que el ébola era un virus de baja transmisibilidad, pero de alta mortalidad. Ahora estamos frente a un virus de altísima transmisibilidad, o sea, de contagioso, pero que tiene baja mortalidad. Entonces, ¿pero qué pasa? El hecho de estar con el cuadro clínico de cualquier virosis, lo alarmante de esto es que contagia a muchos. Entonces, ahí es donde se alteran, como ya estamos viendo. Va a haber que reprogramar los horarios de atención, va a haber que reprogramar los turnos en salud, va a haber que reprogramar los trabajadores en todas las instituciones. Entonces, esto aparte del impacto sanitario, obviamente que no hay que desconocer que tiene un impacto social y laboral. Estar en cuarentena no es sencillo, porque hay que estar 14 días, hay que evitar los contactos con personas y extremar las medidas de prevención, pero es la herramienta más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un tratamiento. Interesante lo que dialogamos con el doctor Rubén Galeto. Pausa comercial, quédese prendido que ya viene la segunda parte de esta importantísima charla, coronavirus, prevención y bueno, las medidas que se están tomando en nuestra localidad de Coronel Moldes. Pequeña pausa comercial, cuando regresamos la segunda parte del doctor Eduardo Galeto en Buenas Ondas FM y por Fierros a Fondo. Ya seguimos con Fierros a Fondo. Aprovecha el poder de la naturaleza con la división de energías alternativas de Austro. Generadores eólicos y solares, sistemas autoconsumo, bombeo de agua. Más info en www.austro.com.ar. El alcohol no es un juego. El consumo a temprana edad afecta el desarrollo del sistema nervioso central. Prevengamos hoy. Evitemos un mal trago mañana. R&R Gribarello, concesionario oficial de sembradoras Dumaire. Dumaire, sembradoras de grano fino y grueso. Práctica, sencilla, versátil, alta precisión de siembra. Sembradoras Dumaire. A la hora de sembrar, siembra. En R&R Gribarello encontrás servicio mecánico, stock completo de repuestos Dumaire. R&R Gribarello, en Avenida 9 de Julio 800, teléfono 03582 465 089. R&R Gribarello, sinónimo de garantía, calidad y trayectoria. Fiambres DJ, más de 20 años produciendo para todo el país. Fiambres DJ. Visita nuestra web y disfruta de un sabor diferente. www.fiambresdj.com.ar.
Continuamos Fierros a Fondo, continuamos con el doctor Eduardo Galeto hablando de coronavirus, el director del Hospital Municipal aquí de Coronel Moldes, y Fierros a Fondo nos sumamos a la prevención, a esta campaña importantísima que se está llevando adelante. Hablando un poco de las medidas de prevención, porque muchos preguntan, el mate, por ejemplo. Sí, prohibido es compartir mates. Prohibido. Si querés, ¿Ni intrafamiliares? Bueno, ahí eso se puede valorar porque si están conviviendo íntimamente, sí lo podés hacer. Pero lo que pasa que están, obviamente, si vos con tu familia, con tu esposa, que tenés un contacto íntimo, que están todo el día juntos, que duermen juntos, obviamente que entre los dos tienen que hacer un equipo para cuidarse. Cada uno que viene, lavarse las manos, bueno, que eso ya vamos a repasar las medidas, pero lo del mate, en lo posible, si uno le gusta tomar mate, tiene que tomar mate solo, ni hablar la ronda, eso lo hablábamos incluso con los clubes, es muy común en los deportistas, el mate es algo común, no tenés que hacer eso, ¿por qué? Porque estás compartiendo y tenés altas posibilidades de no solamente de esto, sino de cualquiera de las virosis de la época contagiarse. No compartir bebidas. Tener cuidado con la cuestión de los utensilios que se utilizan. De todos modos, ¿eso va a ser una medida 100%? No, pero es una más que tenemos. Lo otro es el lavado de manos. El lavado de manos es sumamente importante. Yo acá estoy tocando el escritorio, que son lugares de alta concentración de gérmenes. Los picaportes de la puerta las voy a tener que tocar. Vamos a tocar dinero. Entonces, inmediatamente yo de acá que me voy, tengo que ir, lavarme las manos en la forma que indican los protocolos, ¿no? Eso ya es común ahora con los medios de comunicación, cuál es la técnica para lavarse las manos. Hay que ver también que lo del alcohol es una medida más y es bueno, pero recomendar que el lavado de manos y después el alcohol es muy bueno. Si no tengo otra cosa a mano, el alcohol es bueno, pero tengo que... el lavado de manos es fundamental porque es la forma de que yo voy a transmitir. Hagas lo que hagas, te cuides lo que cuides, ponga barbijo, gafas, no hables con nadie, pero hiciste así y después te tocaste la cara, vos estás agrediéndote, te estás autocontagiando, porque el virus entra por las conjuntivas, los ojos, la nariz, la boca. Entonces eso es muy importante. Tenemos la suerte, en lo que se está diciendo hasta ahora, que no es un virus aerotransportable. Quiere decir que si yo estoy en una instancia prudencial, hay otros virus que en las gotitas de fluye van por el aire, y si nosotros estamos hablando acá, va por el aire y a muchos metros otro viene, lo respira y se contagia. Esto no es un virus, entonces el paciente sintomático, no está mal el uso de barbijos en el paciente sintomático. El barbijo, ¿por qué? Porque eso va a parar, va a quedar ahí. Obviamente hay distintas características de barbijo, pero el uso de un barbijo está bueno en el paciente que está sintomático. Eso protege. Pero el lavado de manos sigue siendo la causa número uno en prevención de esto. Y obviamente todo lo que le fuimos agregando, ¿no? Lo de la cuarentena, evitar los viajes, evitar moverse de su casa. Yo diría, y volvemos a aclarar, no con el ánimo de alterar a la población ni asustar, pero por ejemplo hay que tomar medidas lo que menos problema ocasione y medidas lo más inteligente posible. Mayores de 65 años, en lo posible tienen que quedarse en la casa, y si no pueden, tienen que hacerlo con todos los recaudos, pero es una buena medida. ¿Por qué? Porque los mayores de 65 años, como los que tienen enfermedades crónicas asociadas, pueden llegar a tener su sistema inmune menos preparado, tener la posibilidad de contagiarse, pero si no fuese así, si está en buen estado general, también por edad, que ya se lo considera un grupo de riesgo, la evolución de la enfermedad puede ser distinta a lo que puede ser en una persona sin factores de riesgo y más joven. Es decir, ayer en una reunión se dio una buena definición de lo que es el hacinamiento o las concentraciones masivas. Una buena definición por Bombero fue la explicación. Podemos estar hacinados siendo 4 personas adentro de un ascensor, y podemos no estar hacinados siendo 100 personas en una superficie, o por ejemplo 20 personas en el salón del Everton, porque esa es la relación metros cuadrados de superficie y cantidad de personas. Entonces, en este ámbito, por ejemplo, que estamos ahora, estamos
A una distancia prudencial tenemos otro, y somos 4 personas. Otra de las personas que está detrás de un vidrio en otra habitación y no estamos en contacto. ¿Qué es lo que sería? Si querés, para la prevención, poner esto para que no se vaya acumulando. Si alguien tiene y acá vos estás hablando, poner una bolsita acá para evitar, y cuando salimos de acá, que nos saludamos, o sea, no te saludo porque te quiero, entonces nos vamos y nos lavamos bien las manos. ¿Por qué? Porque en algún momento yo toqué acá, yo vengo del hospital, yo antes de salir del hospital me lavé las manos para subir al auto y no dejar cosas en el volante. Vengo acá, es imposible, recién me picaba y ¿cómo tengo que hacer? Así, bueno, por ahí te puedes tocar, pero si tenés las manos limpias, disminuís el riesgo. Entonces, cuando terminamos de hacer la actividad, nos lavamos las manos, tenemos que tener las cosas a mano. Una cosa importante es el lavado de manos. Sí, va a haber escasez de alcohol en gel en el hospital, ya desde el laboratorio te da la propuesta de empezar a fabricarlo también, hay otra gente que ya lo ha propuesto también. Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser la utilidad? En el medio de salud, que es donde nos va a hacer falta, pero si no tenemos eso, no hay que desesperar. Tenemos jabones, hay jabones que son germicidas, son caros, no importa, jabón común. No tenemos jabón de la ropa. El lavado de manos, lo importante es la técnica que usemos, que nos lavemos, que nos cepillemos, que nos lavemos en la palma, el dorso, entre medio de los dedos, y la podemos cepillar, y después que nos sequemos con una toallita limpia. Lo mejor es tener las toallitas descartables, las tiegos. Cuando vamos a cerrar la canilla, agarramos con el papelito, cerramos y descartamos la toallita. Esto aprovecho para decirlo incluso para la gente, lo que hacemos en personal de salud, las toallitas, y tratar de racionalizarlas y usarlas adecuadamente. El alcohol, tratar de usarlo racionalmente, y todo eso para cuidar los insumos, porque es cierto, hoy en esta realidad no sabemos cuál va a ser la realidad cada 2 semanas, no sabemos cuál va a ser la realidad a fin de mes, o cuál va a ser la realidad mañana. Claro, lo importante es que no aumente a un pico. Exactamente. Porque, por ejemplo, ayer teníamos 56, anoche ya tenemos 65. Sí, ese es el problema. Que no haga un pico grande. Ese es el problema. De todo modo, para que uno tome conciencia, hay un mapa del mundo, que lo saben seguramente por las redes está, donde van agrandando cada vez, todos están marcados con puntos rojos. Todos los países, China, que fue donde salió, ya ha arreglado muchísimo. Claro, pero el punto rojo, de ser así, por ejemplo, como en este momento tiene Uruguay, Argentina tenemos así, Chile más o menos parecido, Brasil, China tenía unos puntos así en distintos lugares. Sí. Entonces, esa es una gráfica que sé cómo evoluciona. Y si uno realmente ve el mapa mundi con todos esos puntitos, ahí uno toma conciencia de lo que es una pandemia. En todos los países, salvo muy pocos, pero todo el puntito, en el mejor de los casos, es chiquito, y después tenemos los focos, que son gigantes, China y Europa. Anoche estaba viendo a los médicos de China mostrando que se sacaban el barbijo, ¿no? Porque va mejorando la situación bastante. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa es nuestro pueblo, nuestra ciudad, Moldes. Sí. Tomar conciencia de que tenemos que colaborar todos, realmente colaborar todos. ¿El hospital ya está reacondicionado como para poder atender? El hospital diría que está un 90% o más acondicionado en su funcionamiento. Obviamente que esto, ¿por qué no me atrevo a decir que estamos controlando? Porque ha habido que tomar medidas de máxima. Por ejemplo, el Zoom hubo que dividirlo. Eso lleva un tiempo, un trabajo. Obviamente hemos tratado de acondicionar los lugares de atención lo mejor posible. El Zoom, por ejemplo, tiene una sala de espera distanciada. Recordemos que el Zoom van los pacientes febriles adultos. Tiene separada la silla de espera. Hay un tabique, hay otro ámbito que lo bueno que tiene que es un espacio amplio, con ventanas amplias, entonces tenemos buena distancia para el tratamiento con el paciente. Se ha reacondicionado lo que actualmente, lo que antes era la sala de hemoterapia, ahí se ha acondicionado para el consultorio de fiebre de los pediátricos,
con las mismas características, tiene lugares, los dos sitios que he nombrado para atención de fiebre, tiene bachas, tiene baños privados, tiene todas las condiciones para cumplir las normas que requieren estos casos. El resto del hospital sigue funcionando igualmente en los dos pasillos del ala vieja y del ala nueva de consultorio, sigue funcionando. Ahí, ¿cuáles son las normativas? No hay que consultar por cuestiones que no sean de importancia. Esto es, ya se tomó la decisión, por ejemplo, certificados escolares no se van a hacer por el momento. ¿Por qué? Porque no son de urgencia, tenemos todo el año para hacerlo. La mayoría, salvo los chicos que ingresan este año, ya tienen de años anteriores, se conocen ya las características. Los certificados para libretas sanitarias sí se van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque eso es la fuente laboral. Los certificados de conducir sí se van a seguir haciendo, porque no podemos exponer al paciente a que se le venza el carnet y no le cubre el seguro, tiene una contingencia, y entonces eso sí se va a seguir haciendo. Las consultas, los controles de niño sano, hay que ir hablando, digamos, hay posibilidades de turnos, incluso vía telefónica, para no congestionar el hospital, pero van a tener que entender que el paciente de niño sano, que no tenga otras características, antecedentes, digamos, patológicos ya conocidos, no es que no se van a entender, pero hay que entender que va a haber que reacomodarlo. De todos modos, el área de pediatría, que es un área específica, entre los pediatras va a haber la comunicación de organizar ese grupo poblacional de determinada forma. La otra es que en el área que se está usando, que se usó siempre, el área de consultorio, evitar la concurrencia masiva. La disposición en la sala de espera, tenemos que respetar más de 1 metro de distancia entre paciente y paciente. Hay algo que es más, yo vengo del hospital, hay algo que también llama la atención. Obviamente que hay mamás que no pueden dejar los chicos que no van a ser atendidos y vienen a traer el otro chiquito que tiene el problema, pero en lo posible que concurran con el niñito que tiene el problema, porque los otros nenes que están sanos van a andar por el ámbito hospitalario y lo estás exponiendo a un contagio. Lo mismo con los adultos. Si el adulto puede concurrir solo con sus problemas, mejor. Si eso no quiere decir que no lo lleven, que no lo trasladen, pero el ingreso al hospital que sea el menor número posible. A pesar de todo esto, se ven algunas cuestiones que obviamente esto hay que ir aprendiéndolo. Me refiero a aprendiendo, hay que agarrar el conocimiento y hay que internalizarlo. Eso nos pasa a todos, como decimos recién, el hecho de no tocarse la cara, y hay que entrenar todos los días de no tocarse la cara. Entonces continuamente hay que entrenar la gente que no entre. Ahí otra, discúlpame Jorge, otra de las medidas que se ha tomado, lo que era el ingreso al hospital para la sala de internados por el pasillo externo. Esto es para que se ubique la gente frente al consultorio de la doctora Juanita. Ese sector ha sido cerrado, se va a prolongar el consultorio de kinesiología, se va a ampliar la sala de administración, pero ese sector ha sido cerrado para el internado. La otra entrada que tiene al internado, la sala que está entre rayos y mamografía, esa puerta permanece cerrada y está estrictamente prohibido el ingreso de personas que no sean del equipo de salud. Por el otro lado, la entrada de la guardia va a permanecer abierta, que es por donde va a entrar la gente, y la entrada de turno va a permanecer abierta, por donde va a entrar la gente. En la puerta que está en el área de la ambulancia, eso va a permanecer cerrada, como así también la puerta del garage del hospital, que son lugares de ingreso de gente que nunca tendría que haber entrado, y ahora vamos a extremar y vamos a poner las medidas realmente necesarias para que no lo haga. Está prohibida, expresamente prohibida, estrictamente prohibido entrar por esos lugares a la gente que no es del equipo de salud. Se abrirán las puertas para el ingreso de ambulancia, se abrirán las puertas para los proveedores. La puerta de cocina está cerrada, la gente de cocina y del personal de maestranza tienen su salida por otro sector, o sea que en realidad van a estar habilitadas 2 puertas
las cuales permanecen cerradas y tienen acceso el personal de salud, de todo el equipo de salud. Eso hay que respetarlo estrictamente. ¿Por qué? Porque acuérdese la gente, aparte de protegerse uno mismo de no entrar al ámbito de internación, es una medida imprudente, porque ante cualquier síntoma, no necesariamente pensemos en el coronavirus, sino cualquier otra patología que puede tener, acuérdense que en el internado están los pacientes más vulnerables. Puede haber gente mayor de 65 años con una patología respiratoria, puede haber pacientes con enfermedades metabólicas descompensadas, puede haber pacientes cardiópatas, o sea, los que están internados no están internados porque sí, y seguramente tienen algún factor de riesgo crónico o una descompensación aguda que los está haciendo más indefensos ante esta situación. Entonces, estrictamente queda prohibido el ingreso. Bueno, al final, repasemos entonces. Yo vine de viaje, automáticamente, así no tenga ningún síntoma, tengo que estar 14 días en cuarentena. Si ha venido del exterior, sí, de viaje, sí, ahora los países que se han citado como de riesgo, Brasil y Chile, por ejemplo, o de los países de Europa, o de Estados Unidos, o de Irán, que no es un destino habitual entre nosotros, y yo me atrevería a decir, pero esto es una opinión personal, es decir, que los pacientes, los ciudadanos de molde, que vengan del exterior, en este momento que estamos, los que vengan del exterior, que hagan la cuarentena. Eso, así no hayan estado países. Más allá que me faltaría el apoyo del ministerio, porque de decir, bueno, todo bien. De todo modo, ¿por qué lo digo esto? Porque en los medios salió que se cerraron las fronteras. Entonces, si se cerraron la frontera, lo más razonable, lo más lógico es que si cerramos la frontera por algo es, bueno, los pacientes hagamos lo que es la cuarentena. ¿Por qué es esto? Porque yo hasta hace una semana atrás, los pacientes que me consultaron de Brasil no tenían la necesidad de hacer cuarentena, los que vinieron de Chile no tenían la necesidad de hacer cuarentena, los que venían de Estados Unidos sí tuvieron la necesidad de hacer cuarentena y se comunicaron lo que hicieron, pero fíjate vos, yo he tenido, hablando de que se ven las mejores cosas y las peores cosas se ven de nosotros. La semana pasada hubo pacientes que vinieron de Brasil y me dijeron, aunque no está, yo me quedo en cuarentena. O sea, es una postura, eso es lo que necesitamos. De todos modos, obviamente que como uno, como centro de salud, somos referentes en esto, tenemos que ser cuidadosos también en el mensaje. Pero, como decís vos, teniendo la realidad de nuestra ciudad, donde no tenemos rutas que vienen directamente de tránsito que viene y entra, estamos bien internos en la comunicación, que el nivel sociocultural es bueno, que la colaboración de la gente es buena, que la colaboración de los referentes de las instituciones es buena, que hay directivas y vamos escuchando propuestas que colaboran todos. Yo creo que si hacemos esto en nuestra zona, vamos a tener un alto impacto positivo. Ojalá así sea y que no logremos que saturemos los centros de salud. Claro. Así que fundamentalmente es tener conciencia. Seguramente. Y prevenir. Así como va a haber gente que va a aumentar los insumos de determinados productos, el precio de determinados insumos, va a haber gente que va a alargar información no cierta, habrá medios de comunicación que aprovecharán también la noticia bomba. En esto, pero yo creo que se va a tomar conciencia de esto, hay que tratarlo con seriedad, hay que ocuparse de hacer las cosas y colaborar entre todos. Lo más importante es que Argentina no tiene ningún caso autóctono, es decir, todos son por... Sí, han sido casos que han venido del exterior y, bueno, porque esto va cambiando momento a momento, no sé si hay casos que han estado en contacto estrecho con gente que ha tenido síntomas. Un médico en Chaco tuvo ese problema. Sí. Lo que pasa, bueno, el número va día a día cambiando. Otra de las cosas, porque esta mañana incluso había gente que llamaba no solo para colaborar, sino para ver también cuál es la situación operativa en el hospital. Eso nos faltó decir de los consultorios especializados en fiebre. Si el paciente en la ficha que llenó en el examen cumple con todos estos requisitos, los requisitos de los signos y síntomas clínicos, el requisito epidemiológico, y es
sospechoso desde el área de consultorio, fiebre, con los recaudos necesarios de barbijo, gafas y bata, va a trasladarse a una sala que hemos dispuesto de aislamiento. Las salas de aislamiento, por ahora tenemos una sala de aislamiento que cuenta con las condiciones que se requieren, eso es ventana, baño privado, y hemos abierto una sala de aislamiento. Vamos a ir eso después se va utilizando a medida si hay otros casos sospechosos de ir poniéndolo en las distintas salas de aislamiento hasta que tengamos la notificación de casos sospechosos en primera instancia con el centro de referencia nuestro, epidemiología del Hospital de Río Cuarto, tenemos la referencia de epidemiología de la provincia, cómo nos manejamos de acuerdo al caso clínico que sea. Si es sintomático no hay ninguna descompensación, después se verá cuál va a ser el destino final de ese paciente de acuerdo a las características y los elementos que tengamos, cuál va a ser el destino final, si va a ser internación, o sea, aislamiento en su casa, o si va a ser internación en hospital local, o va a necesitar internación en hospital de referencia. Eso es lo que faltaba para redondear lo del accionar. Agradecerte, Rubén, que hayas llegado hasta acá, hasta la radio, para tratar de informar, más que todo estamos para eso, ¿no? Para informar a la gente, fundamentalmente que se cuiden, que tengamos prevención, y cualquier consulta tiene que ser a un profesional, no, porque por ahí se consulta entre vecinos, no, hay que ir a un profesional y consultar. No, ahora fíjate vos, con lo que dijiste vecinos, cómo somos todos importantes. La consulta profesional, los vecinos cumplen un rol muy importante también, porque hacen el poder, podemos decir, de policía. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi vecino vino de viaje y veo que está haciendo, y bueno, al decir eso, lo está protegiendo a él y se está protegiendo, y está protegiendo a la sociedad. Tiene que entender la gente. Entonces el vecino colabora mucho también. Lo que sí hay que ser serios en la información, porque vamos, anecdótico, a mí me han tocado comunicaciones de que habían visto gente que había viajado y cuando nos comunicamos todavía estaban en el lugar donde el destino donde habían. Entonces, por ahí seamos serios, nos aseguremos, no tiene nada de malo que nos parezca o nos hayamos equivocado, pero sí nos aseguremos porque esa información es muy importante. Obviamente que cómo empezó esto de la comunicación con los centros de salud. En principio, cuando todo esto estaba medio aislado y había gente que iba, era fácil saber cuáles eran los pacientes que habían viajado por información de uno. Ahora que esto ya cada vez, y hay mucha gente, bueno, directa, no es que desde el equipo desde el centro de salud vamos a ir a averiguar, cuando lo enteremos vamos a averiguar, pero si se nos escapan, lo lógico sería que los que vienen se comuniquen, por protección de ellos también y por protección de nuestra sociedad, que los que ellos se comuniquen y dar las normativas necesarias. Nos protegemos nosotros y estamos protegiendo a los demás. Seguro. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias a vos. El doctor Eduardo Galeto nos ha visitado. Ya seguimos con Fieros a Fondo. Agroservicios Moldes, insumos agropecuarios, tranqueras, postes, varillas, molinos, tanques, mangas, para construcción en seco. Corralón, El Gavito. Oh mamma, mamma mia, io voglio mangiare. Mangia nena, che ti fa bene. Ingredienti di primera calidad. Tan sabroso. E ninguna otra sabe así. La ricetta della nonna. En Candy, pastas caseras es posible. Tallarines, sorrentinos, ñoquis,